estudiando en el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 8 de Daniel y quiero que vean conmigo, hermano. Vamos a leer Daniel capítulo 8. Vamos a estar orando que Dios y el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. La primera vez que leemos parece de qué habla pero es muy interesante, hermanos. Y quiero invitar, hermano, que podamos leer juntos hasta el capítulo 8. Daniel capítulo 8, visión del carnero y del macho cabrío. Y lo leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré. Daniel está relatando la visión. Y aquí un carnero que estaba delante del río tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Qué interesante, hermano, este pasaje del carnero, del macho cabrío. ¿De qué habla eso, hermano? Y eso queremos desglosar o examinar brevemente con ustedes en el nombre del Señor. Ya hemos hablado de los 4 imperios, de Babilonia, de Medo-Persa, de Grecia, de Roma, del pueblo pequeño. Y acá otra vez da, hermanos, detalles, ya con otra imagen. Anteriormente hablaba, por ejemplo, del oso, del leopardo, pero aquí habla del carnero y del macho cabrío. Dice en el verso 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. O sea, serían 2 años después del capítulo 7, porque en el capítulo 7 dice en el primer año del rey Belsasar. O sea que 2 años después, Daniel tuvo otra visión. Y en esta visión, entonces, él ve al carnero. Y eso vamos a desglosar en esta mañana con ustedes. Quiero que presten mucha atención. Primero dice que el carnero tenía 2 cuernos. ¿Y de qué habla ese carnero de 2 cuernos? Si nosotros leemos todo el versículo, el capítulo, y ahí la misma palabra da la interpretación del versículo 20. Lea conmigo el versículo 20. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ¿qué cosa es? Estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces le da la interpretación. Este carnero representa entonces a los reyes de Media y de Persia. Y dice el verso 3: uno era más alto que el otro.
y el más alto creció después. Y la historia dice que primero vino Darío el Medo, después apareció Ciro el Persa, que era más poderoso que Darío. Por eso dice que uno era más alto que el otro. Después viene, dice, apareció un macho cabrío. Voy a volver a leer, hermano, dice, había el carnero, hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, del carnero. Nadie podía escapar de su poder. El verso 4, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El carnero, hermano, tenía victoria, nadie podía detener a los reyes de Medio y de Persia, eran poderosos. En el capítulo anterior la descripción era de un oso feroz, pero aquí dice con el carnero. Pero en el verso 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Escuchen, el macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Sin tocar tierra, o sea, vino muy fuerte. ¿Y de qué habla eso, hermano? Vaya conmigo en el verso 21, da la interpretación de que ese macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, es Alejandro Magno. El 21 dice, el mismo capítulo 8, el verso 21, el macho cabrío, dice, es el rey de Grecia. Ve usted que la misma palabra da la interpretación. Creo que derrama agua acá, ¿cómo apagar eso? Ahí está. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y hermano, vamos a hablar un poco acerca de eso. El macho cabrío, hermano, es Grecia. Se recuerda que en el capítulo anterior era como un leopardo y tenía 4 alas. Por eso dice que volaba, no tocaba tierra. O sea, era muy rápido, vino, le conquistó el rey de Grecia. Y su rey era Alejandro Magno. Eso también se estudia en historia. Magno quiere decir grande, entonces Alejandro el Grande o Alejandro Magno. El macho cabrío, entonces, con el cuerpo grande entre sus ojos es Alejandro Magno, lo que dice. Y dice el versículo 7, el 6, 7, este macho cabrío que es Alejandro, que es el rey de Grecia, vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo que vi que llegó junto al carnero se levantó contra él y lo hirió y lo quebró y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por lo tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea que Alejandro el Grande con su ejército, hermano, derrotó a los reyes del Medo y de Persia. Y con furia, dice, porque había, hermano, en la historia dice que los medos habían hecho guerra a Grecia. Y una vez dice que incendiaron Atenas, la capital de Grecia. En Grecia hay dos pueblos, Esparta y Atenas. Se estudia eso en historia. ¿Por qué estaba tan enfadado, no sé, Alejandro Magno contra los reyes de Medio y de Persia? Era por eso, hermano, porque ya había guerra contra ellos y los persas habían invadido Grecia y habían incendiado con Jerjes y con Darío también. Pero Alejandro Magno lo derrotó. Y el Espíritu de Dios reveló por qué, hermano, entonces Grecia estaba tan enojado con Persia. Por eso, hermano, era en la época de Jerjes, más o menos el esposo de Esther. Ahí es la capital Susa, donde vio la
vencieron a los medos y a los persas. Y dice, y aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar, el versículo 8, lea conmigo el 8, y el macho cabrío, el que venció a los reyes del Medio de Persia, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ya hemos estudiado eso, ahora vamos a detallar un poco más. El verso 8 dice, el macho cabrío se engrandeció y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Por qué dice fue quebrado? Porque Alejandro Magno murió, hermano. Le sorprendió la muerte a los 33 años. Casi a mi edad. Murió él. Y era, hermano, este hombre un genio militar. Hasta el día de hoy no se levantó, hermano, otro hombre que tenía un liderazgo en la guerra de estrategia como Alejandro el Grande. La historia, hermano, dice que algunos dicen que murió de malaria, otro dice que murió envenenado, otro dice que en una fiesta de borrachera, de orgía, le agarró fiebre y murió. Lo cierto es que de una forma repentina murió Alejandro el Grande. Imagínense, hermano, 33 años, jovencito como Josías. Josías parece más que 40, los 33 no tiene. Aleluya. Y ya hemos estudiado también, hermano, que cuando murió Alejandro, sus 4 generales tomaron 4 reinos. 4 reinos salió de los 4 generales. Ahí dice la palabra, en su lugar salieron otros 4 cuernos. El verso 8, notables hacia los 4 lados del cielo. Dice, uno de sus reyes, Casandro, tomó Macedonia y Grecia. Otro rey, Lisímaco, tomó Tracia y parte de Asia Menor. Seleuco tomó Siria y Babilonia. Y Ptolomeo tomó Egipto y Palestina. Entonces, voy a tocar un poco, hermano, acerca de un rey, Seleuco, que tomó Siria. ¿Por qué? Porque de Siria salió un personaje, hermano, un personaje siniestro, terrible. Que este personaje, hermano, representa, o sea, simboliza al anticristo que va a venir. Por eso, hermano, esta parte es muy importante. Quiero que presten mucha atención. Desde el versículo 9, vamos a leer del versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Escucha, de los 4 reinos, de uno salió un cuerno pequeño. Ya dijimos, hermano, que un cuerno representa un reino o un rey. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, en este caso es de Seleuco o Seleucida. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa no se refiere a Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, pero él fue, y por él, escuchen, por este cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y vamos a describir, hermano, eso desde el versículo 9, que dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño. Es un cuerno pequeño y es también un tipo del cuerno pequeño que vendrá, hermano, lo que dice Apocalipsis. Este cuerno pequeño avanza hacia la tierra agradable que es Palestina o Israel, y venció, hermano, se levantó, se engrandeció, hermano, y echó por tierra, dice, y las pisoteó.
este cuerno pequeño, hermano, entró en Jerusalén y profanó el templo. Este, hermano, es algo que la Biblia en muchas partes dice que así también va a ser el anticristo, hermano, cuando venga. Así también va a entrar y va a profanar el templo de Dios. Apocalipsis eso dice. Entonces, hermano, este pueblo pequeño, la historia y los estudiosos bíblicos dice que fue Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, o sea que Antíoco es el título de varios soberanos, pero un personaje llamado Antíoco Epifanes. En Siria ellos le dicen el magnífico, pero los judíos le dijeron el loco, porque actuó locamente, hermano. Nadie hizo antes lo que este hombre hizo. Este hombre vino endemoniado, hermano. Endemoniado. Dice, hermano, entró en el templo, voy a leer enseguida, y profanó el lugar santo de los judíos, hermano. Dice Antíoco Epifanes. Y se cree, hermano, que es el rey mencionado, hermano, en este pasaje. Dice, pisoteó y persiguió al pueblo judío desde el año 170 hasta el 164 antes de Cristo, y detuvo, hermano, el continuo sacrificio y contaminó el templo santo de Dios, el santuario de Jerusalén. Y esto no es poca cosa, hermano. Toda la historia, hermano, gira en torno a Israel. Y todos, hermano, dicen, Israel es el reloj profético de Dios. Rusia está en la profecía bíblica y Rusia avanza, pero la mira de Rusia, hermano, dentro de un futuro próximo es Israel. Israel, cuando Rusia y China y Siria, Irán, hermano, ataca a Israel, hermano, ese es el tiempo del fin. Es el tiempo, hermano, que tenemos que más que nunca prepararnos. Y ahora, hermano, está cerquita de eso, porque ya hay amenazas de Rusia contra Israel. Hace poco yo escuché la noticia, dice Vladimir Putin, dice, si Israel da armamento a Ucrania, Rusia le va a declarar la guerra a Israel. O sea, Israel no puede escapar del conflicto ahora, hermano. Y el presidente de Ucrania es un judío. Hay comunidades de judíos en Ucrania. Entonces Israel sí o sí está involucrado en eso. Y dice este hombre, hermano, entró, detuvo el sacrificio, contaminó el templo. Y dice, prosperó, dice también una parte. Pero prosperó temporalmente solamente temporalmente. Dice, vamos a leer un poco más, hermano. Desde el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando del pueblo pequeño que es Antíoco Epifanes. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Verso 16. Y oí una voz de hombre entre la ribera de Ulai, y gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y este, hermano, interesante, el tiempo de fin no es igual que el final de los tiempos. Es un juego de palabras, pero diferente. Tiempo del fin y fin de los tiempos es otra cosa. Entonces, hermano, este
hombre, Antíoco Epifanes, invadió el templo de Jerusalén el 15 de agosto del año 171 a.C. Y ahí, hermano, se reveló este hombre llamado Judas Macabeo. Judas Macabeo hizo una revuelta, hermano, y derrotó a este hombre y limpió el templo, purificó el templo el 25 de diciembre. ¿Y saben lo que hizo, hermano Antíoco? Entró y sacrificó un cerdo. Escuchen lo que dice, hermano. Un cerdo, un animal inmundo, que los judíos ni comen carne de cerdo porque es un animal inmundo. Y entró, hermano, a profanar el templo. Tenía odio por el pueblo de Dios y por Dios mismo. Hermano, así también el anticristo va a ser. Va a venir con ira, hermano, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia. Hermano, si ustedes ven la noticia, hermano, como los iraníes, los palestinos, los libaneses, hermano, los árabes odian a Israel. Le quiere devorar, hermano, pero no puede porque Dios guarda a Israel. Por eso dice, hermano, nosotros tenemos que orar por Israel. No idolatrar a Israel, hermano, pero orar por él, por ellos, por Israel. Es el pueblo de Dios. Es un pueblo pequeño, rodeado de ejército inmenso, pero no puede contra Israel, porque Dios tiene propósito con ese pueblo, hermanos. Y este hombre, Antíoco Epifanio, ofreció un cerdo sobre el altar y esparció la sangre del cerdo y contaminó, hermanos, el santuario de Dios. Y es así también lo que va a hacer el anticristo, hermano, en la gran tribulación. Hermano, nosotros creemos como iglesia de Dios que la iglesia ya no estará sobre la tierra, ya estará con Jesús, hermano, para las bodas del Cordero. Pero lo que se quedan, hermanos, aquellos hermanos que hacen lo que quieren, no lleva en serio su vida espiritual, no está consagrado, hermano, puede quedarse para la gran tribulación. Y esa tribulación va a durar, dice, 7 años. El anticristo vendrá, hermano, dice, en forma de Cristo, pacíficamente, y va a solucionar los problemas que hay ahora. Por eso algunos dicen, hermano, hay muchos líderes mundiales débiles, como Biden, que no tiene autoridad, que nadie le respeta. Y entonces el anticristo se va a aprovechar de eso. Israel, hermano, también ahora está en conflicto político. Creo que hoy también ellos van a tener elección para presidente. En este año ya se cambió 2 veces el presidente. Entonces va a haber una división también entre Israel y entre los judíos. Y de eso va a aprovechar el anticristo, que va a ser un hombre que va a tener, hermano, mucho conocimiento. Va a ser un hombre carismático, un hombre poderoso políticamente, militarmente. Y va a engañar, hermano, a los líderes. Y se va a sentar en Jerusalén. Y dice, hermano, los primeros 3 años y medio, todo bien. Va a solucionar el problema económico, problema de conflicto de guerra. Pero a los 3 años y medio va a sacar su máscara. Va a decir, yo soy Dios. Ustedes tienen que adorarme a mí. Y ahí los judíos van a darse cuenta, se van a despertar que fueron engañados. Hermano, lo que cuesta rechazar a Jesús, como los judíos rechazan a Jesús, van a ser engañados por el anticristo. Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre, ustedes no me aceptan, dice. Alguien va a venir en su propio nombre y a ese le van a aceptar, dice Jesús. Y el anticristo le va a engañar a los judíos y al mundo también, hermano. Porque va a ser un líder que supuestamente va a solucionar los problemas. Y, hermano, pero a los 3 años y medio se va a revelar. Y ahí, hermano, la gran tribulación. Entonces, hermano, este pueblo pequeño que representa a Antíoco, así también el anticristo vendrá, hermano. Vendrá, hermano, con poder para engañar. Dice también que Antíoco Epifanio, hermano, levantó un altar
a Zeus ahí en Jerusalén. Una idolatría, hermano. Y también dice que puso una imagen de él mismo en el santuario. Para un judío, hermano, eso es inaceptable. Pero había una familia valiente, los macabeos, que luchó, derrotó a ese hombre y pudo otra vez consagrar el lugar. Así también será, hermano, el anticristo. La historia nos dice, hermano, que este pueblo pequeño cumple la profecía de Antíoco Epifanes, que provenía, hermano, del reino de Seleuco de Siria. Los escatólogos dicen, hermano, que el anticristo probablemente viene de Siria, del norte de Israel. Y dice también, tiene que tener origen judío, porque si no es judío, los judíos no le van a aceptar. Entonces ya, hermano, se calcula bíblicamente, probablemente de la tribu de Dan, que viene este hombre endemoniado con la autoridad de Satanás, va a venir para engañar. Hermano, y la palabra dice que ya está en el mundo. Entonces, hermano, cuidado nosotros de eso también. El primer cuerno pequeño es un tipo del segundo. El cuerno pequeño hizo guerra contra los judíos, derrotó al sumo sacerdote. Ahora, hermano, como ya les dije, hay una agitación política en Israel entre los judíos conservadores, ortodoxos, entre los judíos árabes, los judíos musulmanes. Hermano, hay una agitación política. Creo que hoy Yair Lapid entre Benjamín Netanyahu probablemente se elige uno de ellos para ser nuevo primer ministro de Israel. Y se cree, hermano, que en la época del anticristo va a haber una división en Israel. Va a haber un grupo de este lado y otro grupo, y de eso se va a aprovechar el anticristo. Hermano, más que nunca tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, hermano, a lo que está pasando. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hermano, esto pasó más de 200 años antes. Dios le reveló al profeta lo que va a pasar. Y todo, hermano, esto que está escrito, dice Corintios capítulo 10, es ejemplo para nosotros. Ejemplo. Entonces, hermano, procuremos, hermano, estar en la presencia de Dios. Procuremos leer la Biblia. Procuremos, hermano, congregarnos. Procuremos de orar un poco más. Que no nos sorprenda aquel día, porque, hermano, dice la palabra, conforme a la parábola de las 10 vírgenes. Escucha, hermano. Dice 5 entraron a las bodas, 5 se quedaron afuera. Quiere decir, hermano, conforme a esa parábola que contó Jesús, el 50% de la iglesia, hermano, va a ser engañado. El 50% de la iglesia va a quedar, hermano. Porque dice, porque 5 estaban sin aceite, les preocupaba. Pero 5 tenían aceite, eran prudentes, estaban velando, estaban orando, estaban consagradas y entraron. Dice, las que estaban preparadas entraron. Así dice, las que estaban preparadas. Voy a leer, hermano, rápidamente. Y ahí vamos a terminar en el nombre del Señor. Mateo 25, el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas, ¿cómo tú estás hoy? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hoy en día la puerta está abierta. Es el tiempo de gracia que Dios está llamando. Pero un día, hermano, se va a cerrar la puerta. Como en Génesis 7 dice, hermano, que cuando Noé entró en el arca a su familia y todos los animales, Dios mismo cerró la puerta y ya no se abrió más. Amén. Quiero, hermano, que te ponga en pie. Vamos a orar. Aleluya. Quiero que cierres tus ojos un momento.
Yo te invito a que puedas volver a leer en tu casa este pasaje y meditar. Espíritu Santo de Dios, yo te alabo en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor. Señor, prepara nuestro corazón, prepara tu iglesia, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Ahora más que nunca que estamos cerca del tiempo del fin, pareciera que la iglesia está todo débil, sin fuerza. Oh Espíritu de Dios, ten misericordia. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh Espíritu de Dios, Señor, despierta tu iglesia, despierta al pueblo, despierta a los líderes, Señor, para que estén con lámpara encendida, que estén preparados, Señor. Oh Padre, cualquier momento suena la trompeta y la iglesia volará con Jesús. Y dice, Señor, yo no quiero quedar, yo quiero ir contigo. Padre, yo te doy gracias esta mañana, que el Espíritu Santo hable mejor a tu vida, a tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.